Hola, les habla Edgar Navarro y les doy la bienvenida al podcast El Espiritismo Te Explica. ¿Qué son las posesiones y los exorcismos? Bien, en el capítulo anterior estuvimos conversando sobre un concepto que manejamos dentro del espiritismo que se denomina la obsesión. En el libro de los Medium, Kardec nos establece varios niveles de este proceso obsesivo, que no es otra cosa que la acción negativa de un espíritu sobre otro, que por lo general es directamente de un espíritu desencarnado a uno encarnado. Es el caso más común que conseguimos, pero también puede darse entre encarnados, que si bien le podemos dar otros nombres como mal de ojo, envidia, etcétera, siempre se refieren al mismo proceso en donde la influencia mental de una persona o de un espíritu ejerce una acción negativa sobre otro. En el caso de las posesiones estaríamos hablando de niveles más profundos. Kardec, como repito, nos indicó tres niveles básicos en los que podemos apreciar una gama bien clara sobre lo que son estos procesos. Eh, en el primer caso está la obsesión simple. Esta es la obsesión más común, que es el que se establece incluso de espíritus que no tienen relación de ningún tipo, no se conocen de una existencia previa, no se conocen de la actual, etcétera, pero que sí hay afinidades y estos espíritus se apegan a nosotros, causándonos desde malestar hasta un nivel de influencia mental, en donde estos espíritus pueden estar ejerciendo este proceso obsesivo incluso inconscientemente. Es el caso de personas que se sienten bien con otros, se acercan y producen una reacción negativa debido a su estado mental. Son espíritus que están perturbados, que no saben dónde están, que no saben qué son. Al acercarse a estas personas producen con este malestar una reacción en el obsesado y por ello se generan malestares de todos niveles. Entonces, este tipo de obsesión es la más común. La fascinación es un tipo de obsesión más común entre los mediums, que es cuando un espíritu influencia conscientemente al medium, haciéndolo creer que está recibiendo información de planos superiores o está recibiendo la compañía de un espíritu conocido, famoso, o haciéndole de alguna manera resaltarle las cualidades del medium, generando así una separación, inclusive de la casa espírita donde trabaje o del lugar donde se encuentre, considerando que los demás pueden saber menos o que le tienen envidia, etcétera. Y este caso, como les dije, es mucho más común en las casas espíritas. O, digamos, en personas que manejan conocimiento espiritual, porque también se ve en casos de pastores evangélicos, de curas, etcétera. Gente que puede tener este tipo de conducta. El caso de la posesión va más allá del tercer tipo, que es la subyugación. En la subyugación tenemos la influencia negativa de un espíritu en donde puede con su acción deteriorar completamente la condición mental del obsesado, influenciándolo a niveles en el que puede accionar más el espíritu obsesor que la persona que recibe el ataque. Es decir, hay una manipulación mental profunda. Prácticamente se convierte la persona en una especie de marioneta de este espíritu, pero no es una condición que digamos que sucede porque no está la intervención de Dios o porque no existe ninguna asistencia espiritual benigna. Es justamente debido a los lazos y las afinidades que existen entre estas dos personas, estos dos espíritus, y que este tipo de cosas se permite prácticamente porque la persona que recibe la obsesión se entrega de alguna manera, bien sea por un sentimiento de culpa, porque percibe que este espíritu que le está atacando puede haber sido un acreedor que está justamente cobrando una deuda de otra existencia, o está el caso de que esta persona no se siente capaz de recibir la asistencia de Dios, sino que entiende de que es algo que tiene que sobrellevar o que tiene que cargar porque ha hecho cosas que no son buenas. Y empieza ese proceso de autoculpa que permite que la influencia espiritual de este enemigo
por decirlo así, desde el plano espiritual, actúe sobre nosotros. También está el hecho de que la insistencia de este espíritu, que puede manejar inclusive condiciones de hipnotismo, condiciones de manipulación mental, logra hacer mella en esta persona y ejercer su voluntad. Está el caso en sí de la posesión, que siendo el nivel más profundo de obsesión, es cuando el espíritu puede manifestarse constantemente a través de la persona obsesada. Es decir, si recordamos el caso de películas como El Exorcista, la posesión de diferentes personas que se han mostrado en los medios, etcétera, vemos que hay la presencia de lo que denominan un demonio o de un espíritu malo constantemente actuando. Lo cierto es que los espíritus tienen una capacidad limitada en el que pueden hacer sus manifestaciones de forma espontánea. Es decir, un espíritu no puede habitar el cuerpo de nadie. Puede hacerlo de manera a través del contacto periespiritual, pero en sí no está dentro de su cuerpo como se pretende. Es un control directo sobre el pensamiento, sobre el cuerpo de esta persona, pero no ejerce esa función de meterse y vivir dentro de esta persona. Eso no sucede porque hay leyes divinas, hay leyes universales que no permiten este tipo de acciones, en el sentido de que cada cuerpo tiene su espíritu, cada cuerpo tiene la capacidad de transmitir solamente el espíritu que le habita desde que se hizo la concepción o desde que ese cuerpo está vinculado al espíritu. Cuando estos espíritus obsesores ejercen su acción, puede suceder lo que pasa constantemente con los medium parlantes, en donde hay un desplazamiento del espíritu propio y estos espíritus se pueden presentar y aparentar como si estuviesen realmente habitando todo el tiempo el cuerpo de esta persona. Lo cierto es que ese tiempo también es limitado. No pueden permanecer mucho tiempo allí y por ello siempre vemos que son accesos, son momentos específicos en donde existen esas manifestaciones y que retornan nuevamente a la normalidad por otro cierto tiempo. Lo cierto es que este tipo de acciones sí puede generar una mella en la condición biológica de la persona. Obviamente hay poca alimentación o ninguna, hay un descuido completo de la parte del aseo, la parte de los cuidados, entonces el cuerpo también empieza a denigrarse, además de que la acción mental de este espíritu obsesor causa una depresión profunda, muy, muy profunda en la persona que recibe este tipo de ataques. Por ello, cuando se ejerce estos procesos de exorcismos, se genera una acción violenta de alguna manera porque es una expulsión que se trata de hacer a la fuerza. Y estamos hablando de que este tipo de acciones no son recomendables ni pueden hacerse de esa forma porque lo que generan es incluso un peligro para la persona que está siendo asistida. En el caso de la doctrina espírita, el trato hacia los espíritus obsesores es siempre cordial, entendiendo de que estos seres también están enfermos. El hecho de estar ejerciendo este tipo de acciones, bien sea por venganza o por simple perversidad, porque sí hay espíritus dedicados al mal, no implica el hecho de que ellos también necesiten asistencia. Estos espíritus son invitados de otra manera a recapacitar, además de que existe la asistencia de los espíritus benefactores, espíritus que se encargan también de la asistencia espiritual, y de alguna manera se empieza a solventar, no en una sola sesión, no es una sola vez que se hace esta acción, tal como los mismos exorcismos que llevan tiempo, incluso años. En este caso la asistencia espiritual también requiere de tiempo, porque también es necesario establecer una restauración mental en la persona que está siendo atacada, de que esta persona tenga instrumentos espirituales en su mente, en sus sentimientos, en su comprensión de lo que está viviendo, para poder así establecer límites a este tipo de acciones negativas y poder entender también la necesidad del perdón en ambas vías. Recibir el perdón de estos espíritus que nos atacan y perdonarles porque ellos también están
justamente endeudándose con la ley divina al momento de ejercitar ese mal hacia otra persona. Si bien este es un tema un poco complicado para explicarlo en tan poco tiempo, les invito a hacer sus preguntas, a que podamos extenderlo si es necesario y así comprender mejor las facetas que se establecen en estos procesos obsesivos, en donde la acción negativa de un espíritu puede afectarnos y puede desviar nuestro pensamiento hacia otros lados. Muchas gracias.